Jesús los bendiga. ¿Cómo están, hermano? Amén. Buenas noches, hermanos, Dios lo bendiga. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Buenas hermano. noches. Hermanos, Buenas buenas noches. noches a Dios les todos. bendiga, hermano. Dios les bendiga, pastor. Dios Amén. les bendiga. Vamos a empezar orando para que el Señor nos bendiga con su palabra, con su unción y que nos revele su palabra. Vamos a pedirle al Señor, buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios santo. Venimos delante de ti, papito lindo, necesitados, Señor Dios, de tu unción, de tu palabra. Yo te ruego, Señor Jesús, que traigas a tu buen Espíritu Santo sobre nosotros, para que ellos puedan, Padre Santo, tu Espíritu Santo y tu palabra preciosa puedan, en el nombre de Jesús, ayudarnos a comprender lo que tú quieres que nosotros, Señor Jesús, hagamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bendice. Yo te ruego que a los que vamos a exponer hoy nos des tu palabra, que sea tu palabra en nuestra boca, papito lindo. En el nombre de Jesús, salen nuestras palabras, papito lindo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, dejo con ustedes a la hermana Evelyn de Leiva para que ella nos tiene los 15 minutos el día de hoy. Amén. Amén, pastor. Aquí estamos con la ayuda del Señor y para su honra y su gloria. Pues a mí me tocó un tema muy bonito, hermanos, que me deja muchas enseñanzas, definitivamente. Me tocó hablarles de la cárcel sobre la vida de José. Y pues comprendemos, que cárcel pues es un lugar, lo que a mí se me viene a la mente cuando yo digo pues cárcel es un cuarto con rejas, ¿verdad? Donde hay gente ahí detenida, ¿verdad? Dice, comprendemos un lugar en donde se priva de libertad a una persona al verlo desde el ángulo espiritual. Pues esto tiene mucha relación con lo que le pasó a José, ¿verdad? Por ver lo que él vivió en la cárcel, nos deja una enseñanza espiritual para comprender lo que Dios quiere hacer en nosotros para completar su obra, ya que sabemos que lo que Dios comienza, pues Él lo termina, ¿verdad, hermanos? Dice en Génesis 37, 3 y 4, Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionara una túnica especial, mangas largas. El 4 dice, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, hermanos, pues primero, que Jacob, pues, amaba, ¿por qué amaba más a José, va? ¿Por qué no amaba por igual a sus demás hijos, va? Entonces, en lo espiritual, va, yo trayendo esto, pues, a lo espiritual con la ayuda del Señor, ¿verdad? Yo le decía, Señor, le decía, revélame, le decía yo, ¿verdad? En espiritual, y eso quiere decir que no es que Dios ame más a uno que a otros, sino que Él ama al que le busca. Él ama al que es obediente. Por ejemplo, Jacob, ¿por qué amaba a José? Porque él era obediente, porque él era humilde. Sus demás hermanos, pues, ellos estaban llenos de odio. No había, pues, en ellos el amor de Dios, por decirlo, ¿verdad?
¿Por qué? Porque ellos sean rebeldes, ellos hacían lo que ellos querían, ¿verdad? Ellos querían vivir la vida sin obedecer al papá, ¿verdad? Entonces, si traemos esto a lo espiritual, ¿verdad? Pues la cárcel, ¿verdad? Esto me hacía sentir el Señor, ¿verdad? Que es como cuando nosotros estamos presos de la carne, ¿va? Cuando nosotros, por ejemplo, somos esclavos, por ejemplo, del miedo, del temor, el, somos esclavos, eso nos paraliza, hermanos, ¿verdad? Porque el miedo, el temor hace que usted no crezca, hace que usted se quede ahí, hace que usted desista. El miedo nos paraliza, no nos deja crecer, no deja que nosotros vayamos como el Señor quiere, ¿verdad? Que vayamos, dice en su palabra, ¿verdad? Él dice que Él tiene planes de bien y no de calamidad. Él quiere que vayamos, dice, de gloria en gloria. Quiere decir que nosotros tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Que no tenemos que ser presos, no tenemos que ser esclavos, ¿verdad? De esta carne, pues, de esta carne. Por ejemplo, cada uno de nosotros, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, a mí va mi carácter. Señor, ahí es donde me cuesta porque no lo quiero soltar, ¿verdad? Otro puede ser, es que a mí me gusta hablar, ¿verdad? O murmurar y eso no lo quiero dejar porque eso a mí me cuesta, ¿va? Pero es porque la vecina viene y me cuenta. No, hermano, Dios no quiere eso en nosotros. Dios quiere que nosotros seamos limpios, que nuestro corazón sea transformado, que vayamos de gloria en gloria, que nos va a costar, sí, porque dice el Señor en su palabra, en este mundo, dice, tendréis aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. O sea que nosotros si le pedimos al Señor que Él nos ayude, Él nos va a hacer, Señor, yo ya no quiero pecar, Señor, yo ya no quiero ser esclavo del temor, porque miren, hermanos, por ejemplo, yo en un momento cuando me dijeron, cuando me dijo nuestro pastor, ¿verdad, hermana? Puede compartir usted. Y yo dije, amén, había gozo, pero cuando todos colgamos, en un ratito me agarró ansiedad y me agarró miedo y entró temor en mí y yo lo que hice fue orar y el Señor me hablaba y me decía, ¿verdad? Que yo digo, todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. Y el Señor me decía, todo lo puedes en Cristo porque yo soy tu fortaleza y todo lo puedes. Entonces yo le decía, sí, Señor, porque para mí tiene que ser un deleite hablar tu palabra, Señor. Señor, si tú me has permitido hablarle a la señora de la verdura, Señor, si tú me permites hablarle a personas que se me han acercado, Señor, Papito Santo, que pueda ser un vaso de honra para ti y esforzarme día con día, ¿verdad? Por sacudirte, por sujetar esta carne, ¿verdad? Porque como le decía, somos esclavos de la carne cuando nosotros no queremos salir, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, ¿verdad? Yo me ponía como un ejemplo, por ejemplo, estamos en este mundo, esta es la cárcel y aquí pero yo soy libre, Señor, pero yo soy tu hijo, pero yo, Señor, tú estás conmigo, ¿verdad? Así como decía ahí en su palabra, ¿verdad? En la enseñanza de José, ¿verdad? Él decía que él estaba preso, pero si ustedes miran la vida de José, Dios lo guardaba, Dios lo prosperaba porque todo lo que él tocaba automáticamente, ¿verdad? Lo prosperaba él, ¿verdad? Sus hermanos fueron envidiosos, egoístas, tramaron cosas malas contra él, lo vendieron, pero Dios tenía un propósito, así como lo tiene para usted, así como lo tiene para mí. El propósito de Dios es tener planes de bien, es que vayamos de gloria en gloria, es que nosotros cada día seamos santificados, porque como dice también su palabra, ¿verdad? Que sin santidad, dice, nadie le podrá ver. Tenemos que esforzarnos, hermanos, por salir de cualquier atadura, de cualquier esclavitud, ¿verdad? Que nos esté atando, que no nos deje crecer, ¿verdad? En el Señor. Tenemos que romper esas cadenas que nos atan, ¿verdad? Toda atadura, porque nosotros somos libres para adorar al Señor.
somos libres, ¿verdad? Entonces, como les decía, Vale, hablaba de ese temor, ¿verdad? Que uno a veces tiene de compartir y qué voy a decir y Señor, pero yo no puedo. No, yo decía, Señor, en el nombre de Jesús, no, Señor, yo reprendo toda acechanza del enemigo, Padre, le digo, porque yo quiero glorificar tu santo nombre, porque yo quiero honrar, Señor, para mí tiene que ser un deleite hablar tu palabra, Señor. Yo no quiero ser esclavo, le decía, Señor, yo no quiero tener ninguna atadura, Señor Jesús, le decía yo, Señor, yo en ti soy libre, papito santo, le decía, ¿verdad? Entonces, dice, a pesar, dice, de tener solamente 17 años, José era un joven que tenía toda la confianza de su padre. Al enviarlo a supervisar a sus hermanos mayores, era amado por su padre más que a sus hermanos. Y añadido a esto, dice, Dios le dio sueños donde le mostró que sus padres y sus hermanos se humillaban delante de él, sueños que al revelarlos a sus hermanos, ellos no pudieron asimilarlo en sus corazones, ¿verdad? Porque ellos estaban llenos de envidia, hermano, estaban llenos de odio, ¿verdad? Estaban ahí sí que de los frutos de la carne estaban llenos, ¿verdad? Entonces, ellos no podían entender el propósito porque no había nada de Dios en ellos, ¿verdad? Y aunque aún José, ¿verdad? No entendía. Yo me imagino, va, que él decía, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué mis hermanos? Si yo los amo, ¿verdad? Pero no estaban en el mismo sentir, ¿verdad? Y Dios tenía un propósito. En el momento ellos no lo miraban, ellos solo odiaban, solo estaban llenos como les repito, hermanos, de cosas, de frutos de la carne, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito, así como lo tiene, como les repito, con usted, conmigo, hermano, ¿verdad? Y dice, dice en Génesis 39, dice, esta casa, dice, en esta casa, Génesis 39, 9, dice, en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Miren, hermanos, Dios nos prueba. Dios dice que probó a José. Dios lo probó, dice, con una de las pruebas más fuertes, dice. Dice, dice, como José era de hermosa apariencia, tuvo una de las tentaciones más fuertes que cualquier persona le pudiera afectar, como es la tentación sexual, ¿va? Porque la esposa de Potifar, pues lo acosaba y lo acosaba y lo acosaba, ¿verdad? Y dice que pasó días acosándolo, va, porque ella quería que él durmiera con él, pero él decía, ¿cómo podía yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Él prefirió salir corriendo y no pecar. Y qué bueno, ¿verdad, hermanos? Que así fuéramos nosotros, ¿verdad? Que cuando viniera algo que no nos va a edificar, algo que nos va a contaminar, mejor salir corriendo, ¿verdad, hermano? Pidámosle a Dios, ¿verdad? Que Él nos guarde de toda acechanza del enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo nos desea, hermanos, somos deseo para el enemigo porque Él quiere que pequemos, Él no nos quiere que estemos en el Señor, sino que Él quiere que estemos en el mundo, pero en el mundo no hay nada bueno, este mundo no ofrece nada bueno, nada bueno. Al contrario, el Señor dice en su palabra que Él solo tiene planes de bien y no de calamidad. Dice que en este mundo tendremos aflicción, dice, pero confiemos porque el Señor Jesucristo ya venció a este mundo. Entonces, amados hermanos, pensamos, busquemos más de Dios. Dice la palabra del Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermanos, la palabra de Dios, ahí, hermanos, encontramos, mire, de verdad, abundancia de palabra, abundancia de promesas. Ahí adquirimos conocimiento en la palabra del Señor.
Él es tan bueno, hermanos. Dice, cuando el Señor permite que alguien pierda su libertad, y no necesariamente la libertad física, es para tratar la humildad. Dios nos quiere humildes. Dice que un corazón contrito y humillado, Él nunca lo desprecia. Él nunca lo desprecia. Cuando nosotros buscamos la intimidad con el Señor y le decimos, Señor, por favor, ayúdame, ayúdame, Señor, límpiame de toda inmundicia, limpia. Yo quiero ser limpio, Señor. Yo quiero agradarte. Yo quiero hacer tu voluntad, no la nuestra, ¿verdad? Entonces el Señor se agrada y el Señor desciende. El Señor tiene el cuidado de nosotros. Pero es necesario que seamos probados, hermano. Como dice el Señor, que es necesario que muchas veces nos lleve al desierto, que pasemos a veces procesos, pero que confiemos, dice, porque Él está con nosotros y Él permite cada propósito, cada proceso, Él lo permite con un propósito, hermanos. Los procesos no son por gustos, los procesos son porque Dios nos quiere bendecir. Solo en el Señor Jesucristo, hermano, solo con Él estamos seguros. Y fuera de Él dice que no hay nada, solo en Él, hermanos. Que de verdad Dios nos ayude a vivir una vida agradable para Él y que digamos, cuando venga alguna circunstancia, nosotros todo lo puedo en Cristo porque Él es nuestra fortaleza. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque así dice su palabra, hermano. Entonces, leamos su palabra, busquémoslo en la intimidad, busquémoslo en nuestra intimidad, tengamos un altar con Él, digámosle, Señor, yo quiero que tú mores en mi vida, Señor, yo quiero, Señor, que tú me llenes de tu presencia, Señor. Y cuando le vengan procesos, hermanos, usted va a estar confiado que aún venga lo que le venga, el Señor está con usted, el Señor está conmigo, hermanos, y Él nunca nos deja. Aunque nosotros seamos infieles, dice su palabra, Él permanece fiel, hermanos. Y que Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga a cada uno, mis hermanos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Que Dios le bendiga. Bueno, vamos a seguir. Y después de la exhortada que nos dio la hermana, estaba bueno, hermana. Ok, solo déjeme, voy a pedir unos audífonos y me voy a conectar por otro aparatito. Permítame un segundito y te voy a pedir un cargador también, perdón. ¿No está acá? Ahorita voy. Rápido que tengo, despacio que tengo prisa, decía. Dicen que decía Napoleón Bonaparte. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a platicar, vamos a platicar un poquito, vamos a ahondar un poquito en lo que estábamos platicando el día martes, que en realidad a mí me llamó mucho la atención el tema y creo que tenemos que sacarle provecho a esto. Así rápidamente, solo vamos a tomar algunas espiguitas de esto, no me quiero detener en la introducción. Empezamos a hablar de Joel 3:9 y se recuerda que empezamos viendo y analizando Joel 3:9, ¿ok? Proclamad esto entre las naciones, preparaos. Esto fue lo primero que a mí me llamó la atención, que esto fue antes del martes de la semana pasada, que la palabra prepararse es la palabra Kadash, que quiere decir ser santo. ¿Ok? Entonces, vimos que Kadash quiere ser limpio, santificarse, y santificarse es apartarse para Dios. Eso quiere decir que cuando nos estamos limpiando, también nos estamos apartando para Dios. Y empezamos a ver que habían ciertas cosas que tenían que hacer ciertos grupos que estaban descritos en Joel 3:9.
proclamad esto entre las naciones, preparaos, santifíquense para la guerra. ¿Cómo es este proceso de preparación, este proceso de santificación? Fíjese bien, dice, despertad a los valientes, a los gibor, acérquense, suban todos los soldados. Esos se llaman los Ish Milhamá. Estos son los varones de guerra. Si uno mira la palabra Ish, quiere decir esposo. Los esposos guerreros, ¿va? Pero entonces aquí tenemos dos grupos. El primer grupo que vamos a ver que vemos aquí son los valientes. El segundo grupo son los soldados. Ok. Si seguimos viendo, dice, forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Entonces, aquí escondido hay otro grupo, que son los que usan las rejas de arado y los que usan las podaderas. Estos son los labradores. Entonces, ahí ya tenemos el grupo de los valientes, el grupo de los hombres de guerra y el grupo de los labradores. Y por último, después de esto dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces tenemos un cuarto grupo, aquellos que son débiles, pero que Dios quiere convertirlos en gibor. Entonces teníamos estos cuatro grupos. Para santificarse, el gibor tiene que despertar, tiene que abrir los ojos y tiene que acercarse. Los hombres de guerra tienen que subir, eso quiere decir que estaban abajo. Los labradores tienen que forjar, tienen que convertirse de labradores en herreros, porque los herreros son los que forjan. Y los débiles deben cambiar lo que su corazón piensa. Entonces, empezamos a hablar de esto, de los labradores que tienen que forjar. Muy bien. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos a esto de los herreros, ¿ok? Pusimos esto. 1 Samuel 13:19. En toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero. Ellos estaban sojuzgados por los filisteos, pues los filisteos decían, no sea que los hebreos hagan espadas y lanzas. Bueno, de aquí platicamos dos cosas. Lo primero, que para forjar de un arado o de una podadera, de una hoz, una espada o una lanza, se necesita un herrero. ¿Ok? Entonces, y lo segundo que sacamos es que el enemigo, los filisteos, que son figura de las huestes, una de las estrategias que ellos tienen es que en el pueblo de Dios no hayan herreros que puedan convertir a las espadas, los arados en espadas o lanzas. Sacamos esas dos verdades. El herrero es el que forja y los enemigos, una estrategia es que no hayan herreros para que no hayan espadas y lanzas. Porque cuando hay espadas y lanzas, el débil puede decir, soy gibor. Muy bien. Seguimos entonces. Aquí vimos que cuando el rey de Babilonia se llevó cautivo a todo Jerusalén, a los hombres valientes, a los cautivos y a los artesanos, se llevó también a los herreros. La finalidad es que los que quedaron, que eran los pobres del país, no tuvieran, eran pobres, entonces no podían dar, no tenían arado, eran pobres, no tenían cosecha, no tenían podaderos. Y si alguno hubiese tenido algo de esto, se llevaron a los herreros para que no hicieran espadas. Entonces, vimos que para llegar a ser un soldado, el labrador tiene que volverse un herrero, porque a fin de cuentas estamos llamados a la guerra, a ser un ejército. Ahora bien, platicamos también que la palabra herrero se dice de dos maneras en el Antiguo Testamento. Una de ellas es harash, que significa herrero, pero también significa maestro.
Y la otra es la palabra masger, que significa sujetador de una persona. De ahí se aduce que también se puede decir herrero o se puede decir presión. Y ahí están los números de Strong, 2796 para Harash y 4525 para Masger. Entonces, quedamos que los Harash eran maestros. Y empezamos a hablar de los maestros. Yo le voy a poner un versículo, le voy a mostrar otros 2, 3. Fíjese bien. Éxodo 28:11. De obra de maestro, de obra de Harash. Esta es la Reina Valera 1865. De piedras harás grabar, de grabaduras de sello, aquellas 2 piedras de los nombres de los hijos de Israel. Harásles alrededor engastes de oro. El castellano ahí es un poquito árido porque es una versión bastante antigua. Pero esta palabra Harash la traducen esta y algunas otras versiones como maestro. Lo mismo hace, para disculpar, pero no me quiere dejar salir, lo mismo hace en otros versículos que los tengo aquí abajo porque quería avanzar. Vamos a ver, aquí hay otro. Éxodo 38:23. Y con él Oleaf, hijo de Aquisamec, de la tribu de Dan, maestro e ingeniero y recamador de azules y púrpura. Ellos iban a construir el tabernáculo, pero que eran Harash, usted busca la palabra, eran maestros, ¿ok? Mire, Proverbios 8:30, está hablando la sabiduría y dice, con él, con Dios, estaba yo, como un artífice maestro. Esta palabra artífice maestro es la palabra Harash. ¿Por qué le estoy mencionando estos versículos? ¿Ok? Porque se usa la palabra Harash como maestro. ¿Ok? Si me voy a cantar es 7:1, ¿ok? Cuán hermosos son tus pies en los calzados, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro, de Harash. ¿Ok? Entonces, con estos versículos lo que yo quiero enseñarle es que el herrero, esa palabra herrero, también significa maestro. Muy bien, ahora regresemos acá. Entonces, nos quedamos acá, como obra de maestro, Harash. Entonces, el labrador necesita herrero, convertirse en herrero o necesita maestro. ¿Para qué? Para tener espada y tener lanza. ¿Para qué? Para cambiarle la mentalidad a las personas. Muy bien. Ahora bien, fíjese bien. Y empezamos a usar esto. Y aquí es donde me quiero ir deteniendo para lo que vamos a platicar hoy en la noche. Hebreos 5:11. Obviamente, yo ya me traje de la palabra del Antiguo Testamento, la palabra herrero, que le estoy dando el sentido de maestro. O sea, son los maestros los que van a forjar del arado y de la hoz las espadas y las lanzas para cambiarle la mentalidad al que se cree débil. Muy bien. Entonces ya extraje de ahí la palabra maestro. Ahora bien, Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros. Pero no está hablando del ministerio magistral, está hablándole a la congregación que ellos debiesen tener una unción magistral, ellos deberían ser maestros, excelentes maestros, expertos maestros, en razón del tiempo. O sea, llevaban tiempo
de convertidos. Usted, ahora tenéis necesidad que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Y habéis venido a ser como los que necesitan leche, alimento sólido. Versículo 13. 12, aquí teníamos el 11 y el 12. Ahora vayamos al 13. Porque todo el que usa leche, o sea, que no es maestro, es inexperto. ¿En qué? En la palabra de justicia. Entonces, ¿en qué nosotros tenemos que ser maestros? En la palabra de justicia. Si nosotros somos maestros en la palabra de justicia, vamos a ser herreros en la palabra de justicia. Y la palabra, que es espada, vamos a poder, la semilla, lo que usa el que siembra el arado, lo vamos a poder transformar en una espada de justicia. Muy bien. Ahora bien, ¿por qué es inexperto? Porque es niño. ¿Por qué es niño? Porque no es maestro. ¿Ok? ¿Por qué es niño? Porque es inexperto. ¿Por qué es inexperto? Porque no ha alcanzado la madurez del maestro. Pero el alimento sólido es para los perfectos. El alimento sólido es ¿para quién? Para los herreros. ¿Ok? Para los maestros. Entonces, el herrero tiene un grado de perfección en lo que hace. Debe tener un grado de perfección en lo que hace. Por eso le mostré uno de los versículos que dice excelente maestro y el otro dice experto maestro. Entonces, el experto se está perfeccionando. Ahora, fíjese bien, los herreros, los que ya no son inexpertos, los que ya comen vianda, los maestros, fíjese bien, estos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, fíjese bien, alguien que es maestro no solo sabe, sino que también hace. Actualmente, en la pedagogía, antes se hablaba de objetivos. Yo quiero que el niño aprenda el abecedario. Ahora se habla de competencias. Yo no quiero que el niño solo sepa el abecedario, sino que sepa usar el abecedario, que sea competente en usar las letras. ¿Ok? Yo doy clases a futuros médicos. A mí no me sirve solamente que se sepan el libro de memoria. Yo necesito que ellos tengan la competencia, que eso que se metieron en la cabeza lo puedan hacer, lo puedan ejercitar, lo puedan practicar. Entonces nosotros como maestros, a lo que estamos llamados, el herrero no solo sabe la palabra, el herrero practica la palabra, el herrero se ejercita en la palabra. Y una de las cosas en la cual tenemos que ser maestros, una de las cosas que nos va a permitir forjar de los elementos de siembra, espadas y lanzas para poder cambiar la mentalidad, es lo siguiente: el discernimiento del bien y el mal. Fíjese bien lo que le voy a decir. Ahí está Adán y Eva, y está en el huerto, y van y comen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y los tienen que sacar porque, dice, vinieron a ser como nosotros, que conocen el bien y conocen el mal. Eso quiere decir que para estar en el paraíso, estar en lo óptimo que Dios quiere,
Nosotros no nos basta conocer lo que es bueno y lo que es malo. Solo conocerlo es insuficiente. Ok. Yo tengo pacientes que le entran duro al guapinol, dicen por ahí. Ok. Y uno como médico les tiene que enseñar. Mire, esto le hace mal. Esto le da cirrosis. Esto le puede dar pancreatitis. Esto pues atrofia su capacidad de lógica en su cerebro, se enjuta su cerebro. Y hay quienes lo saben. Y el que no lo sabe muy bien, ahí está la botella de guaro y ahí dice, este producto es dañino para la salud. Lo saben, pero siguen echándose los capirulazos. No basta con saber. Adán y Eva llegaron a conocer, pero no llegaron, no caminaron, no les dio tiempo a caminar en esto, en lo cual nosotros debemos ser expertos maestros, expertos herreros. Ok, fíjese bien, aquí está, Génesis 2:9. El conocimiento. Solo la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea que el conocimiento no puede estar solito. El conocimiento necesita pareja para poder ser de utilidad para nosotros. Ok. Se lo pongo nuevamente con el ejemplo de un médico. ¿De qué me sirve a mí un médico que sepa dónde queda el apéndice, que sepa qué arterias irrigan el apéndice, que sepa cuáles son las causas de la apendicitis, que sepa los planos del abdomen, que es más, que haya leído la técnica de cómo se opera un apéndice, si jamás lo va a poner en práctica? Si llegan, se gradúan de médicos y van a entrar a una especialidad de cirugía. Ok. Tienen que saber de memoria cómo quitar un apéndice. Cuando ya lo saben de memoria, entonces ya les dice el cirujano, vénganse conmigo. Mire, así se hace, aquí se corta, aquí se separa, lo que usted está viendo aquí es esto, mete el dedo, mire cómo se siente. Ok. Pero ya lo llevó a un tipo de conocimiento más práctico. Primera, segunda, ya la tercera le dice, bueno, usted corta la piel, usted corta aquí, acá, y cuando llega a tal lado, ahí entro yo. Ya hace sus tanes, empieza a ejercitarse. Ya la siguiente le dice, ok, ahora no solo va a hacer esto, sino va a cortar hasta el fondo y me va a abrir y me va a decir cuál es el apéndice. Y lo hace. Muy bien. Ya la siguiente vez le dice, ok, ya ha visto cómo la quito y cómo la coso. Le toca. Y se empieza a ejercitar. Ya la siguiente vez viene y ya le dice, bueno, le toca solito. Y él está a la par. Se está ejercitando. Ya que hizo 3 bien hechas. Llega otro con apendicitis, entonces ya le dice el maestro, bueno, le toca. Cualquier cosa me llama, yo estoy descansando en el cuarto ahí en el 7º nivel. Ok. Entonces, así es esto. Nosotros debemos tener parejas a la par que nos enseñan cómo usar el conocimiento. Ahora mire, fíjese bien, ahora lo llevo a Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo, y aquí entra otra cosa, para discernir entre lo bueno y lo malo. No es lo mismo conocer lo bueno y lo malo que discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí ya es algo en el cual los sentidos tienen que estar ejercitados.
los sentidos tienen que estar ejercitados. ¿Por qué? Porque a veces el mal se pinta de bien. El mal, el diablo se disfraza de ángel de luz. La Madre María se llamaba, no, Teresa de Calcuta. Ella hacía obras buenas a la vista de todo el mundo. Pero si usted va a ver ahorita dónde está ella, la tienen, como dice el apóstol, con un pincho y le están dando vueltas y abajo está el fuego. Y hay muchos cristianos que alaban lo que ella hizo, ¿ok? Pero no están discerniendo que lo que ella hizo era malo. Parecía bueno, pero era malo. Porque la Biblia dice que nuestras obras de justicia, nuestras buenas obras sin Cristo, delante de Dios son como trapos de inmundicia. El original dice como trapos de menstruo, lo que antes usaban como toallitas sanitarias que no existían, ese tipo de tela que se ponían cuando tenían ellas su periodo, así le parecen a Dios esas obras a él. Pero entonces yo ya no... ¿Es bueno darle a los pobres? Es bueno. ¿Es malo no darle a los pobres? Es malo. Conocimiento. Discernimiento. Ah, ¿por qué estoy dando? ¿Cómo estoy dando? ¿Le agrada a Dios? Dios quiere que le dé a ese que está ahí en la esquina, tirado, y tal vez Dios lo tiene en juicio y Dios no quiere que le den. Él está tratando con él, en su momento lo va a levantar, pero ahorita no quieren que le den discernimiento. Pero para poder tener yo discernimiento, para yo poder discernir, necesito primero esto, un corazón que sepa escuchar. Entonces, el maestro necesita conocimiento y discernimiento entre el bien y el mal. El maestro necesita, para poder tener discernimiento, un corazón que sepa escuchar. ¿Ok? Un corazón inteligente. Muy bien. ¿Y qué va a hacer con esto? Tiene que ejercitar los sentidos en hacer en el bien. En el bien. Ahora bien, vamos a ver los versículos. Fíjese bien. El bien se nombra. El bien se busca. El bien se aprende. Ya que se aprendió, se planea hacer el bien. Ya que se hace el bien, se debe volver una costumbre hacer el bien. Para, por último, llegar a amar hacer el bien. Entonces, el experto maestro en el bien ama hacer el bien. Ama hacer el bien. Viene el Señor Jesucristo y dice uno de los pasajes en uno de los evangelios que mira al montón de judíos y dice que tuvo misericordia de ellos, los amó, porque misericordia, una acepción es amar la miseria de otro. Los amó y dice que entonces se sentó, abrió su boca y les empezó aquí a enseñar. Entonces el amor está íntimamente ligada con el maestro. ¿Okay? El amor está íntimamente ligado con el maestro. Muy bien, pero regresemos. El bien hay que ponerle nombre.
el bien se busca, el bien se aprende, el bien se planea, el bien se hace, el bien se vuelve una costumbre, el bien se termina amando. Entonces, le repito, el que es maestro tiene que ser maestro del bien, de parte de Dios, porque hay maestros del mal. Y entonces uno tiene que entender este proceso. Y entonces, para poder convertir nuestros arados en espadas, para poder tener lanzas, para poder tener espadas, tenemos que ser maestros del bien. Ok, muy bien. El bien se nombra. Fíjese bien. Vamos a sacar una enseñanza por espejo, vamos a sacar una enseñanza por antónimo. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que llamar a las cosas que son por su nombre. Me voy a portar un poquito grosero y voy a usar el ejemplo que hablé de la hermana Teresa de Calcuta. ¿Ok? Las obras que ella hacía, aunque le haya dado de comer a 1 millón de huérfanos, por lo que ella profesaba hacia dónde llevaba toda esa gente, hacia un Dios extraño. Todo eso que hizo ella tiene un nombre: trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque ella llevaba a todos los que les hacía ese bien y a todos los que la seguían, las llevaba a la adoración de una diosa que le llaman la Virgen María, que no es la mamá de Jesús. ¿Ok? Entonces, el bien se le llama como lo que es. Nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Ok. Por ejemplo, yo he oído administraciones y me dicen, ay, pero es que fue una mentirita blanca. No hay mentiritas blancas. Cuando a uno se le sale una mentira, uno tiene que pedir perdón porque tiene que entender que la Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo. Entonces, no hay mentiritas buenas. Mentira, mentira. No hay mentiras piadosas. Porque piedad, esa es una palabra que se dice Eusebia. Y Eusebia quiere decir devoto de Cristo. Yo le he dicho, hay un diccionario que se llama Imágenes Verbales que lo refiere como un pensamiento paralelo, igual al de Dios. Entonces, Dios no miente, jamás. Entonces, el que dice que tiene una mentira piadosa, yo tendría que preguntar, ¿tiene una mentira Eusebia, una mentira paralela al pensamiento de quién? No de Dios, porque Dios no miente. A ver, son cosas en las que nosotros tenemos que ser expertos, porque yo no sé qué le pasa o qué dice usted a veces, porque algunas veces desafortunadamente uno se le olvidó algo y uno le dice, ay, ya lo hice, pero te lo mando después, y uno ni siquiera lo ha hecho. Fíjate que no te he pagado porque me pagaron tarde. Y sí le pagaron, pero se le olvidó. Y le da vergüenza decir, se me olvidó. Y entonces mete una mentirita blanca, que en realidad es una mentira negra. Entonces, nosotros no podemos llamarle al mal bien ni al bien mal. Nosotros tenemos que llamar a las cosas buenas que son buenas por su nombre. Ok, muy bien. Mire esto. Ahora fíjese, el bien se busca. El que con diligencia busca el bien, ¿ok? Pero para buscar el bien
yo ya tengo que tener, uno, el conocimiento de que es bueno y que es malo. ¿Acompañado de qué? Del discernimiento. El discernimiento me asegura que lo que yo conozco como bueno, en realidad se está haciendo bien, es bueno. Ok, entonces ya digo, le pongo nombre. Ok. Y entonces, ya que tiene nombre, yo lo empiezo a buscar. Y entonces, ¿qué hace uno para buscar algo? Pregunta por nombre. Yo se lo pongo con este ejemplo. A mí me pasa. A veces se me pierden los anteojos o las llaves. Y antes de enojarme y de decir que alguien las agarró, empiezo como loco buscándolo por todos lados. Entonces, me dice mi esposa, ¿y qué estás buscando? Las llaves. Yo las vi entalado y me voy a traerlas. Entonces ya le tengo un nombre a lo que estoy buscando. Entonces yo tengo que saber el nombre de la cosa buena que yo voy a buscar. Tiene un nombre. Por ejemplo, algo bueno, la santidad. ¿Ok? ¿Qué está buscando? El bien, la santidad. Va, fíjese bien. Miren pues, tengo ahí un versículo que dice que el que haya esposa, hay el bien y la sabiduría. Pero fíjese bien, viene el Señor Jesucristo y dice, aquel que busca, halla. ¿Ok? Va. Entonces, aquel que busca, halla. Yo estoy buscando el bien. ¿Dónde lo voy a encontrar? Porque el bien tiene un nombre, esposa, no mujer, no amante, tiene un nombre, esposa. Entonces vienen los patojos, o viene cuando uno está patojo y que anda buscando uno. Ojos celestes, ojos verdes, ojos grandes, 90, 60, 90, piernas largas. Eso está buscando. ¿Qué? Pero está buscando esposa. Está buscando un cuerpo. Entonces no está buscando el bien. Está buscando mujer, no esposa. Lo mismo le pasa a las hermanas, pero cuando llegan a cierta edad las hermanas, y no le estoy hablando mucho más grande que un hombre, ya una mujer de 19, 20 años, 24 años, ya dice, se está quedando pelón, ok, se mira que es peloncito, no es muy cuadrado, pero tiene carro, es ingeniero, vive en la zona 14. No está buscando esposo, está buscando quien la mantenga. Ok. Entonces, nosotros sabemos, tenemos que ponerle nombre. El que busca, halla. El que encuentra esposa, encuentra el bien. Entonces, un nombre del bien es esposa. Entonces, nosotros tenemos que ir a la Biblia y ver cómo es la esposa. Cómo Dios define hasta la que va a ser su esposa. Porque todas esas características, obviamente no las vamos a encontrar todas, porque si no, ya la hubieran arrebatado. Pero lo que yo tengo que buscar, aún ya casado, en mi pareja es el bien. O sea, tengo que buscar las características de bien que ella tiene y esas ayudarla a que suban. Estoy buscando esposa y en mi esposa estoy buscando el bien. Y el bien tiene nombre, esposa. Pero fíjese bien, el bien se busca con diligencia.
con diligencia. ¿Y qué es diligencia, hermano? Porque yo me acuerdo que cuando miraba las películas de vaqueros decía, ya viene la diligencia y venía un carro con un montón de caballos. No, eso no es la diligencia. Diligencia es buscar así, levantarse tempranito y empezar a buscar, y empezar a buscar. Queremos buscar el bien. Ok. El que mañana me busca, de cierto me hallará. Buscar a Dios de mañana es buscar el bien, pero ya le tengo un nombre. Ya le puse 2 nombres al bien. Y ahora ¿qué me queda? Buscarlo. ¿Cómo que es tarea? Buscarlo. Ok, muy bien. Y con esto último. Muchas hermanas oran y esperan que Dios les mande o muchos patojos. Está bien, oración y pedrada. Oración y pedrada. Orar por el bien, el buscarlo. Señor, pero también hay que irla a buscar. Mire, y saber dónde buscarla o buscarlo. Porque yo me he dado cuenta un fenómeno allá con nosotros. Las patojas creen que si llegan a zona 5 y se casan con alguien de zona 5, la hicieron. Si ustedes conocieran los servidores que a veces yo conozco en zona 5. No, 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 no. Ok, sigamos. Fíjese bien. Entonces, el bien se busca. Isaías 1:16. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Entonces yo ya estoy buscando el bien. Encuentro el bien. ¿Ok? Entonces tengo que aprender a hacer el bien. Antes de hacer el bien, tengo que aprender a hacerlo. Vuelvo al ejemplo del médico, el cirujano que le están enseñando. Ok. Hay 2 estudiantes. Los 2 quieren hacerle el bien a los pacientes. No, son buenos médicos y quieren hacer el pisto. Pero este es mal estudiante y este es buen estudiante. ¿Ok? Entonces, a la hora de que le toque una apendicitis al mal estudiante, aunque quiere hacer el bien, como no sabe, no aprendió a hacer la cirugía bien, lo va a meter en un problema. Pero el que aprendió bien, lo va a hacer con excelencia. No lo va a meter en problemas. El apóstol lo pregunta así. ¿A quién le gustaría a usted que lo operara? ¿Un doctor que salió raspado en 65 siempre? ¿O uno que 90, 95, hasta cum laude le dieron? Al de cum laude, porque ese sabe. El otro chafea. Ok, muy bien. Entonces tenemos que aprender. Pero fíjese, para poder aprender a hacer el bien, esto nos lo enseñaba el apóstol. Antes tenemos que dejar de hacer el mal. Nadie que no se proponga en su corazón dejar de hacer lo malo, no puede aprender a hacer lo bueno. Entonces tiene que decir, aunque le cueste, decir, no, Señor, yo no quiero hacer lo malo. Ahí dice yo, es el momento, dice Dios, de que empiece a aprender a hacer el bien. Muy bien. Ok, fíjese bien. Entonces, ya tiene conocimiento, de lo que tiene de conocimiento, discierne lo que está viendo, ok. Ya buscó el bien, ok, encontró el bien, ya aprendió sobre el bien, ok. Tiene que aprender a hacer el bien. ¿Ya aprendió a hacer el bien? Ok. Proverbios 14:22, no se perderán los que traman el mal, pero misericordia y verdad recibirán los que planean el bien. Entonces ya lo sabe hacer, ya lo aprendió a hacer. Ahora planea, ¿a quién le hago el bien? ¿A quién le hago el bien? ¿Qué necesita? Señor, ya vi a este hermano con necesidad. ¿Cómo lo puedo ayudar?
Ya me pusiste en mi corazón ayudarlo. ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo hago? Ok, vuelvo a la muchacha. Ya el patojo dijo, ok, esta tiene bonitas características, pues me gusta y la voy a conocer para hacer las cosas bien, para buscar el bien. Va, ok, entonces ya sé qué voy a hacer. La conoce tal y tal. Le voy a decir que me la presente. Ya que me la presentó, un día de estos le voy a decir, ¿no crees que te lleve a la iglesia? Ya está planeando, ¿ok? Ya está planeando, ¿ok? Entonces, el bien se planea. Nosotros tenemos que pensar en cosas buenas. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, que nosotros tenemos que, cuando tenemos necesidad, pedir las cosas a Dios con acción de gracias y Él nos va a dar paz. Y después dice, y por lo demás, vosotros pensad en esto, en lo que es verdadero, lo que es de buen nombre, y da 7 características. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en hacer el bien, en planear el bien, yo estoy avanzando en esto. Estoy volviéndome un maestro en hacer el bien. Porque fíjese bien, mire porque mi pueblo es necio, no me conocen, hijos torpes son, no son inteligentes, astutos para hacer el mal, pero hacer el bien no saben, no saben. Entonces, hay que saber, hay que aprender a hacer el bien. Ahora, ellos tenían un problema. ¿Por qué eran astutos en el mal, pero no sabían hacer el bien? Porque eran torpes y no eran inteligentes. ¿Ok? Entonces la Biblia dice que la inteligencia es apartarse del mal. Pero para apartarme del mal, tengo que conocer qué es el mal. Tengo que discernir qué es lo bueno. Me tienen que enseñar. Entonces, ya vengo y hago el bien. Ya no solo lo planeo, lo hago. Y ahora mire, pues, para hacer el bien, nuevamente ya aprendí, me tengo que apartar del mal. Ahora bien, aquí no dice apartarme de hacer el mal, no. Dice apartarme del mal para que yo pueda, porque ya dejé de hacer lo malo y ya aprendí a hacer lo bueno. Ahora lo estoy planeando y ahora lo voy a hacer. Ok, me aparto del mal. Me aparto de todos esos cuates que algunos son ateos, algunos son blasfemos, algunos son caídos, que me invitan a irme a ver el partido en lugar de llevar a Santa Cena, que me dan malos consejos. Me aparto del mal. Para poder hacer el bien, yo tengo que apartarme de las cosas malas, de las personas malas, para poder hacer el bien. Ok. Pero mire, para buscar la paz, ¿se acuerda? Buscad la paz y la santidad, sin la cual, ¿sin qué? Sin la santidad, nadie verá al Señor. Pero para encontrarme con la santidad, tengo que buscar la paz. Pero para buscar la paz, tengo que hacer el bien. No puedo buscar la paz si no hago el bien. No puedo hacer el bien si no me aparto del mal. No puedo hacer el bien si no aprendo a hacer el bien. No puedo hacer el bien si no planeo, si no aprendo. Y no puedo aprender a hacer el bien si no dejo de hacer lo malo. Ok, muy bien. Entonces busco la paz y la sigo. Apártate del mal, este es otro salmo, y haz el bien. 37:27. Y tendrás morada para siempre. Morada para siempre. Cuando yo hago el bien, me estoy preparando para poder llegar con el Señor y aquella morada que subió a prepararme, la voy a poder obtener. ¿Cómo? Haciendo el bien. Para hacer el bien, me tengo que apartar del mal.
Ok, obviamente tengo que conocer y discernir cuál es el mal. Tengo que aprender, tengo que planear. Es algo. Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podéis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Entonces ellos no podían hacer el bien porque estaban acostumbrados a hacer el mal. Entonces, nuevamente por espejo, ¿qué tengo que yo hacerme después de hacer el bien? Yo tengo que volver una costumbre a hacer el bien. Y aquí viene algo bien impresionante. Fíjese bien. ¿Puede el etíope mudar su piel? ¿Puede el hombre de color negro cambiar su piel? Pues hasta aquí solo Michael Jackson medio ha podido, ¿ah? Ok, pero ¿qué le da el color a la piel del hombre de raza negra? Su genética. O el leopardo puede cambiar sus manchas, mudar sus manchas. ¿Qué le da al leopardo sus manchas? Su genética. Entonces, la costumbre afecta mi genética. ¿Qué está diciendo aquí? Ellos se acostumbraron a hacer el mal. Entonces, esa costumbre cambió su genética. Entonces, si yo me acostumbro a hacer el bien, esa costumbre me va a cambiar mi genética como Dios quiere que la cambie. Y si cambia mi genética, principalmente la de mi cerebro, van a cambiar un montón en la carne, muchas cosas. Y por último, aborrecer el mal, amar el bien y establecer la justicia. Nadie puede hacer justicia. Nadie puede establecer la justicia en su casa si no ama el bien. Para ser justos necesitamos amar el bien. Ok, esta es la última. Lo contrario, has amado el mal más que el bien y esto es peligroso porque ama el bien, pero ama más el mal. Ama hablar justicia, pero ama más la mentira. Has amado el mal más que el bien. No dicen has amado el mal y no has amado el bien. Nadie puede servir a dos señores porque terminará amando más a uno que al otro, dice una versión. Entonces, nosotros para poder eh, cambiar los arados y las hoces en espada y en lanzas, para que a fin de cuentas cambie nuestro pensamiento de derrota en un pensamiento de un gibor, tenemos que ser herreros, tenemos que ser maestros y tenemos que ser maestros del bien, maestros en el bien. ¿Ok? Necesitamos para esto inicialmente un corazón que sepa escuchar y nos tenemos que ejercitar en el bien, ejercitar nuestros sentidos en el bien. Tenemos que darle nombre al bien. Para eso necesitamos conocimiento y discernimiento. Ya que lo identificamos y le ponemos nombre, lo empezamos a buscar. Ya que lo encontramos, aprendemos a hacer el bien. Planeamos hacer el bien. Y ya que aprendimos y planeamos, hacemos el bien. Que se nos vuelva una costumbre para terminar amando el bien. Entonces, el maestro del bien termina amando el bien. Tenemos que volvernos maestros, herreros del bien. Tenemos que volvernos esto. Amén, amén y amén. Ok, hermanos, vamos a
dejar de presentar y vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna aportación, si todo quedó claro o no me di a entender. Hermana Evelyn. Amén. Sí, hermana Evelyn. Levantó su manita. Yo tengo una pregunta, una duda. No sé si estoy bien o si entendí bien. La leche, digamos, en Hebreos 5:13, donde usted leyó, hablaba de la leche, ¿va? La leche espiritual. Eso, no sé si entendí bien, ¿verdad? Pero eso se refiere a que, digamos, como que no todos estamos preparados para escuchar palabra, ¿cómo le dijera yo? Digamos, tenemos que hablarles así como que suavecito a la palabra, no se les puede dar como, digamos, como los herreros, va, alimento sólido, que digamos le podemos hablar así con la palabra como es y sabemos que la va a recibir, sino que, digamos, me refiero como a un niño, o sea, no entiendo muy bien. ¿Sí? No se escucha, papá. Ya. Ahí estamos. Mira pues, la leche son los rudimentos de la doctrina. Ok, ¿qué es la leche? La leche, por ejemplo, es la salvación. Eso es parte de la leche, son fundamentos. ¿Ok? El perdón de pecados. Eso es leche. ¿Ok? Eso es lechita. El bautismo. Eso es leche. Eso es lechita. Cuando habla de leche, está hablando del alimento que debe recibir un recién convertido. Estos que usted me está mencionando de hebreos, ¿ok? Estos tenían 20 años en el evangelio, pero todavía usaban pañal. ¿Ya? Llegó el apóstol Pablo ya con uno de ellos y les dice, yo les traía vianda sólida, pero no se las puedo dar. Les dice, vengo y se están peleando entre ustedes. Hay envidias entre ustedes. Entonces, ¿cómo sabe uno que un cristiano es un bebito espiritual que no le voy a hablar yo de la transformación de su cuerpo cuando le cae mal la hermana? Cuando entra y la empieza a juzgar, ay, esos zapatos, esos tacones, parece una cualquiera. Aquí, ay, que me hizo una mala mirada, en este lugar no hay amor. Son niños espirituales. Entonces, yo no puedo venir y hablarles a ellos de cosas profundas. Yo no les puedo hablar a ellos de los vivientes, porque lo pueden entender, pero ¿de qué les va a servir los vivientes si no pueden hacer cosas básicas como perdonar aquellas ofensas pequeñas? ¿Qué le digo yo? A la hermana diaconisa se le olvidó este mes ponerla de privilegio, pero fue un error. ¿Ya? Y no se lo perdona. Dios me libre, con Dios me guarde. No me puso en el cuadro. Créame, yo he tenido que enfrentar cosas así. Yo en una oportunidad tuve que enfrentar a unas hermanas que me están tratando mal en alabanza, nunca me ponen y todo. Y se le presentó el cuadro de alabanza, las veces que se le había puesto. Y en ese tiempo se había decidido
que se iban a tocar solo varones en una oportunidad, que otra vez iban a cantar solo mujeres, y que otra vez solo jóvenes. Entonces se le dijo, a usted le tocó este servicio, pero en este servicio serán solo varones. No se le puso porque usted no es varón. En este servicio, solo jóvenes. No se le puso porque usted no está joven. Y se fue de la iglesia. Ese es un niño espiritual. Entonces, ok, la gente que no se sujeta, que le cuesta, yo lo he visto en zona 5, les cuesta. Yo pues atendí un departamento y el anciano, yo era el anciano y el diácono era enderezador y pintor. Eso no tiene nada de malo. Pero había un hermano que cuando el doctor le decía hace, hacía, pero cuando el herrero, el enderezador le decía hace, no hacía, si el otro era su cobertura espiritual. Ese es un niño. Yo oí a una pareja que ella lo estaba dejando y le dijo una cosa: yo no puedo entender cómo tú, siendo licenciado en administración con 2 maestrías, podés ser amigo de aquel hermano que es carpintero. Eso no lo tolero yo, eso no lo acepto. ¿Qué puedo sentarme yo a hablar con él y no entiendo qué podés hablar con él? Y este que era carpintero, un maestro de la palabra, era delicioso ponerse a platicar con él, le enseñaba a uno. Y fueron de los argumentos que usó para divorciarse de él. Era una niña espiritual. Ya después, ya que lo dejó y oyéndola, lo que el hombre sufría. El apóstol hablaba de escatología en aquel tiempo, que habían temas, y decía, eso no es cierto, no, de nada le servía el alimento sólido, porque era una niña. Entonces, estos, que usted mira, usted revisa, en los contextos, estos estaban peleando entre ellos, esos son niños espirituales. Entonces, ¿qué dice Pablo? Ok, empecemos pues, vamos a darle otra vez lechita, no los desecha. Ok, mira pues, el perdón de pecados y los beneficios de la sangre, y Dios te ama, y en el bautismo, leche. Ok, a eso se refiere. No es que yo tenga que venir y voy a hablarle del arrebatamiento y se lo tengo que poner con trocitos y plasticina y Mario Bros y otro. No. Está hablando de doctrina básica. Amén. Espero haber contestado su pregunta. Hermana Anita Avilés ha levantado la mano. Es la hermana. Dios le bendiga, hermana. Buenas noches, papá. Buenas noches, hermano. Sí, papá, con lo que usted hablaba y nos enseñaba de la mentira, que es algo con lo que precisamente yo le oraba al Señor, ¿verdad? Señor, que yo no sea mentirosa. Y yo le decía, meditaba en eso, fíjese, papá, porque me ha tocado mentir y es una verdad que cuesta quitarse la mentira, tal vez no una mentira masacre, ¿verdad? Pero uno miente porque quiere evitar un problema, o uno miente como por estrategia, o uno, por lo que sea, pero hay mentira, ¿verdad? Aunque a mí me gusta decir la verdad, pero la verdad le digo, siempre la mentira no se aparta de los labios de uno y cuesta. Y yo le oraba eso al Señor y le decía, ay no, Señor, tú me tienes que quitar la mentira, por favor, porque yo no puedo estar mintiendo por cosas insignificantes, ¿verdad? Por evitar un problema voy a mentir siempre. No, de aquí en adelante, pase lo que pase, voy a decir la verdad, decía yo. Y entonces
Cuando usted nos decía yo, sí es cierto, la mentira, y preguntaba yo al Señor también, Señor, ¿y cuándo nos vas a quitar la mentira? Porque como dice su palabra, que el que dice que no miente hace mentiroso al Señor, porque todos, ¿verdad? De alguna manera mentimos. Y entonces yo le suplicaba al Señor eso, fíjese, papá. Señor, quita las mentiritas de mi boca, pero quítalas. Y yo decía, pero ¿cuándo va a ser esto? Y es un proceso. Ahorita entiendo aún más, ¿verdad? Que yo tengo que ir, por ejemplo, por cosas insignificantes, me refiero a que, por ejemplo, alguien agarró alguna cosa, se quebró. Yo vi quién fue. Y ahí va a haber un problema. Ay, evitemos el problema. Se me cayó a mí. Ahí estoy mintiendo. Entonces, pero yo lo veía como que para que el problema no sea grande, ¿verdad? Entonces voy a mentir yo. Pero en realidad no es bueno. Entonces aprendía yo y le decía al Señor, quita la mentira de mis labios, Señor, porque no te agrada, ¿verdad? Y yo sé que va a ser un proceso. Siento hasta que es el más largo, fíjese, papá. Es, es que yo no sé, pero yo siento que yo he logrado muchas cosas, bendito sea Dios, en mí, el Señor, ahí sí que Él pone el querer como el hacer, y he logrado tantas cosas ahí en el nombre del Señor, pero estas cuestan, Sí, ¿verdad? y usted dice que es de las más a último plazo poder alcanzar, y en realidad sí es cierto, porque Judas dice que el que domina, o Santiago, el que domina su lengua, y está hablando de chismes, de mentiras, de otro montón de cosas, ese es perfecto. Ese es, o sea, es de las cosas más difíciles. Por eso el salmista decía, Señor, pon guarda en mi boca. O sea, eh, o sea, que peca de intención, pero no me dejes pecar de hecho. Exacto, Guarda en mi claro. boca. A ver, pero hay que ir más Pero allá. la Santa Cena, va, yo por eso en Santa Cena yo le digo, Señor, Y la quita las misma mentiras, Biblia dice, sean vuestras palabras sazonadas con sal, con santidad. O sea que eso quiere decir que nuestras palabras distan mucho de ser santas, entonces necesitan que les pongan algo más mientras llegamos a la perfección. Amén. Amén, papá. Pastor, y también me recordaba algo ahorita que ahorita Luna estaba hablando de que sí, también podemos mentir con actitudes, pero traigo esto porque a mí me pasaba mucho que yo estaba molesta y es que finjo. Y ahorita Elena me preguntaba, Ana, ¿qué tenés? Nada, no me pasa nada. Y tal vez en realidad así se me hacía. Y entonces ella una vez me habló de eso y me decía, fíjate que se miente con una actitud porque si vos fingís estar bien y por dentro no lo estás mintiendo. Entonces, pues quería confirmar eso, ahora si podemos también mentir con eso hay que tener un equilibrio, porque mira, pues, nosotros tenemos emociones. Y va, ¿qué te digo yo? A veces alguien tiene un dolor medio crónico molesto. Ya lleva una semana con dolor, eso lo mantiene en estrés y lo mantiene de mal humor. Entonces, a uno le preguntan, ¿qué tenés? Lo primero que uno dice es nada. Ok, ahí va la cosa mal. Eso es lo primero, yo no tengo nada. Yo si es mujer, dice, no, yo no tengo nada, y se lo sostienen a uno. No, ok, va. Pero uno tiene derecho a mostrar su molestia, siempre y cuando uno no vaya a lastimar. Pero te pongo este ejemplo. Tú estás molesta. Te fuiste temprano a tu trabajo y tu trabajo es servicio al cliente. Ok, va.
te peleaste con tu esposo, no te fue a dejar, te fuiste en el transurbano, llegaste tarde y cuando te bajaste pasó un carro, te echó a bastas. Te sentás en tu escritorio y tu trabajo es servicio al cliente. Sí. Ok. Ahí es un equilibrio, porque ¿qué culpa tiene el hombre que va a llegar o la mujer que va a llegar que tú estés para que te toreen? No, ahí. Dichos de antes, que ya no voy a decir de antes porque se me salen a cada rato, de tripas corazón. Y entonces, muy amable y todo. Llevémoslo al hogar. Se pelea la pareja o se incomodan. ¿Qué culpa tienen los niños? Porque ahorita estoy brava. Ay, ¿qué culpa tiene el muchachito? Y lo que quiere es que le den almuerzo y tiene hambre. Déjame que estoy en... No, 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 no. Ahí es un equilibrio. Y yo creo que uno tiene que aprender a tener un espíritu de dominio propio. Si vas al mundo, te dicen eso, el manejo de las emociones, así te dicen. Ok. Tiene que tener un espíritu de dominio propio. A mí me ha tocado, y el apóstol ha mencionado esto. Él se sube al púlpito y por eso él actualmente no atiende nada antes de subir a predicar. Nada. Porque a veces llegaban y le decían, ¿se acuerda de aquel cuando iban a vivir la iglesia? Iba a predicar y llegaban. Ay, es que fíjese que aquel que era anciano, ahí está afuera y les está dando trataditos a los hermanos. Antes de subir a predicar. Ay, no. Se va así. Eso no sé, él puso una norma. No atiendo a nadie antes de subir a solo que sea una emergencia. Okay. Y entonces yo lo he visto a él enfrentar situaciones sumamente difíciles y cosas que yo hubiera saltado en un pie. Y él se sube al púlpito tranquilo y le cae la unción. Y es que eso es cierto. Miren, hermanos, en algunas oportunidades, tal vez algunas veces ahora en la iglesia, pero antes, yo subí a predicar como en 2 o 3 ocasiones con un dolor que parecían 2. Una vez fue a enseñar y predicando arriba. Cuando baja uno del púlpito, sin dolor. Ya llega a su casa, se va bajando la unción y empieza el dolor otra vez. Pero sí, no, uno debe tener un espíritu de dominio propio. Se lo pongo un ejemplo de médico. Yo algunas veces llegaba a mi consultorio o a un hospital y iba bravo porque me habían hecho algo. Es que, ¿qué culpa tenía el paciente? Ni modo que iba a agarrar la jeringa y ¡juas! Como estoy enojado. No. Ay, no. A buscar un consuelo y yo enojado, pues le tengo que dar consuelo. Dominio propio. Pero eso no es mentira. Yo estoy diciendo, yo estoy enojado, pero estoy enojado con aquel. ¿Qué culpa tiene el resto del mundo? Ninguna. Sí, eso también ella me lo ha enseñado, de que, porque tenía esa mala costumbre, ¿verdad? A mí también me enojaba con X persona y yo remataba con todos. Entonces, ya no, así no. Entonces, eran algunas ocasiones que, como dijo usted al principio, sí, quizás lastimaba o ofendía, ¿verdad? Entonces, ahí era donde ella me decía, pero si fingís, o sea, estás fingiendo que no tenés nada y sí tenés algo, ¿verdad? Era la víctima. Sí, a la víctima. Pero bueno, entonces sí, tenemos que tener un equilibrio con esto. Amén. Amén. Gracias. Amén, hermanos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Sabino. Contanos, hermano Sabino. Buenas noches, Papa. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Solo es
una consultita para con respecto a lo que dicen los hermanos, ¿verdad? Yo digo que para ver esos síntomas uno tiene que tener ojos por dentro, como los seres vivientes, ¿verdad? Para ver sus defectos, porque es muy difícil poder ver uno sus propios defectos, ¿verdad? Entonces, yo soy uno que me considero que siempre le pido a Dios eso, de que me muestre mis defectos, para poderlos irlo tratando, ¿va? Y en este caso, pues practicando las cosas buenas, ¿va? Como maestro, practicándolo bien, para ir dejando poco a poco hacer lo malo, ¿verdad? Entonces, solo era una aportación. Amén. Y eso que dice Sabino es importante. Yo tengo que discernir entre el bien y el mal afuera, pero también adentro. Pero también adentro. Porque los psicólogos a esto le llaman sublimar. Y eso es tener un mal sentimiento, una mala intención, y uno sublima como que fuera algo bueno y hace cosas que lo terminan haciendo a uno comportarse hipócritamente. Porque uno muchas veces se sublima. Ah, yo tengo esto porque a mí me trataron de chiquito de esta manera. Uno está sublimando y cómo sufrí, yo soy bien sufrido. Y lo que uno está sublimando es su mal carácter. Claro, puede haber algo que afectó y todo, hay que ministrarlo. Pero bueno, bueno, malo, malo. Uno tiene una cólera o un comportamiento. Hay gente que sublima, es que yo así soy porque soy de Oriente. Allá donde a los huevos se le dicen blanquillo, al peine coletero y a la porcelana paila, pero ahí, yo soy de ahí y por eso es que soy así. Ahí está sublimando. Y los de allá, jaja, entonces y andan con pistola y viera usted, y empieza a sublimar, empieza a ponderar algo que es violencia, empieza a sublimar. Entonces termina diciendo, tengo mal carácter y saco machete, pero es porque soy de allá, como que fuera algo bueno. Eso se llama sublimar. Entonces, tenemos que tener ojos por dentro. ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos las cosas? Amén, hermana Normita. Es que ya saqué a los de Oriente y ahorita voy a defender, Y hermana. ahorita voy a decirle yo que usan machete también. No, hermanos, Dios les bendiga, hermanos. El tema de veras que enseña mucho, ¿verdad? De cómo alcanzar la santidad, ¿verdad? Y qué pasos debe uno de llevar. Que Dios lo siga usando, hermano, y es de mucho beneficio la palabra. Pero solo le quería decir si al finalizar le puedo hacer una pregunta, por favor, pero ya. Amén. Solo usted, por favor, Amén, amén, perdón, amén. perdón, hermano. No No tenga es pena. el tema, hermano, es otra cosa. Amén, amén, hermano. Gracias. Bueno, hermanos, si no tienen otra pregunta, hermana Evelyn. Amén, pastor. Fíjese que yo quería hacerle una pregunta. Fíjese que de algo que me está pasando. Fíjese que yo he estado orando y pues gracias a Dios el Señor ha tenido misericordia de mi vida, pues porque Él me ha levantado de madrugada a estar orando. Tengo el privilegio pues de poder estar en mi casita y entonces trato de buscar mi tiempo de intimidad con el Señor. Fíjese que yo le digo al Señor, va, Señor, límpiame, o sea, lo alabo, lo exalto, pero yo le digo, Señor, límpiame de toda inmundicia, todo lo que provenga de la carne, Señor, todo lo que no te agrade. Y entonces yo empiezo a sentir así como ganas de querer, como vomitar, algo así. Entonces, por supuesto que cuando yo estoy así, ya no puedo yo hablarlo, ¿verdad? Entonces yo en mi mente, yo le digo, Señor, le hablo así como con mi mente, ¿va? Con mi corazón, le digo, Señor, ministrame, límpiame. Y entonces yo solita me ha pasado eso, no sé si está bien
o tendría yo, digamos, que buscar en la iglesia, o quiero saber solo si está bien, si se puede hacer así o no. Ok, sí, hermano. Mire, nosotros tenemos no solamente que, tenemos que ir creciendo en algunas cosas. Tenemos que ir creciendo en algunas cosas. Por ejemplo, hay cosas como estas que se le puede decir una autoministración, que hay cosas que sí, que Dios en lo íntimo nos ministra, porque nosotros tenemos que entender que el ministro es un vaso por el cual Dios actúa, pero que Dios no se limita a los vasos, Él, él actúa. Le pongo un ejemplo de algo que pasó, así, cómo actúa Dios. Uno de los principales imanes en Irán, un país musulmán así, recio, empezó con una duda en su corazón, obviamente el Espíritu Santo lo llevó acerca de algo que decía en el Corán acerca de Jesús. Pero el hombre empezó con una inquietud que lo atormentaba porque obviamente estaba lastimando sus propias creencias. Entonces, él mismo estaba pensando que esto que le estaba pasando no era pues obviamente no era de Alá. Y él pensaba que era obra del enemigo, porque ellos creen en el enemigo también. Entonces, pero este hombre, si iba con otro imán, como que ellos tienen jerarquías dentro de ellos, y le contaba eso, se lo echaban. Y entonces, estando él en sus meditaciones, ellos meditan, hay más que nosotros, entonces le va apareciendo el Señor Jesús, pues. Y le pone la mano y el hombre es liberado, es convencido y tiene que salir a escondidas de Irán a refugiarse en otro lado, porque obviamente ya era cristiano, ya era libre. Ok, entonces es un ejemplo grande para mostrarle que Dios sí puede hacer esto. Hay cosas que sí necesitan de un ministro. Por ejemplo, aquel que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Ok, uno puede ir con el Señor y confesar su pecado y apartarse, pero la Biblia dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Entonces ya una administración de este tipo que involucra que uno pecó, entonces sí ya se tiene que acercar a un ministro, confesar el pecado y que oren por uno, ¿ok? Aunque uno ya lo haya dejado de hacer. Pero, ¿qué le digo yo? Cosas ancestrales, por ejemplo. Uno puede ir con Dios es que Dios lo puede liberar a uno solito en su cuarto. Y puede haber manifestaciones como vomitar o algo, y es una liberación. Sí, sí puede ser. Sí puede ser. Y a veces nosotros tenemos que entender que algunas veces no es que necesitamos ser liberados de un espíritu inmundo, pero sí necesitamos ser liberados de conceptos, de creencias, de actitudes, y ahí entra el alma. Y ahí es donde nosotros tenemos que ministrar nuestra alma. Porque David le hablaba a su alma y no solo una vez, la más famosa le está hablando. Pero ¿quién le está hablando? David, el espíritu de David le está diciendo, ¿por qué te abates, alma mía? Pues lo iban a matar. Le dice, pues, Dios te prometió. Sí, tranquila, alma. Deja de estar molestando y agarra onda, pues. Él mismo se ministró. Entonces, sí existe este tipo de ministración en lo íntimo, en la soledad. Porque yo me pongo a veces a pensar,
Eh, ¿quién ministró a José en sus tiempos de angustia? Estaba en Egipto, en la cárcel, y ahí no había ningún otro judío, solito él. Sino, y entonces yo veo algunos personajes del Nuevo Testamento que estaban solitos ellos. Pablo en el desierto. Y ahí le enseñó, ahí lo liberó el Señor de muchas cosas. Otras veces hubo necesidad de que llegara Ananías, le pusiera manos, ¿sí? Pero sí, a veces hay situaciones en las que estamos solitos y hay espíritus de muerte alrededor y ¿qué hace uno? Pues ponerse a orar y decirle, Señor, ¿me ayudas o me muero? O sea, y Dios ministra. O sea, cuando yo digo autoministración, no es que uno mismo no, sino es el Señor en la intimidad con uno. Y uno con su alma, el espíritu de uno. Decirle, no, tranquila. Ese vicio, tenés ganas, pero lo siento, hoy no vamos a pasar por ahí. Y hay lucha, pero porque el alma es, hombre, pues si solo va a ser un ratito, le dice, vamos a cerrar los ojos, le dice, ¿qué va a ver? No, y uno dice, no, lo siento. Y ahí entra el enemigo y le dice, ya viste, sos pecador. Y ahí es donde hay que contestar y decir, sí, pero tengo un Dios poderoso que me perdone y una gracia que viene de parte que me va a sacar de esto. Lo que pasa es que muchas veces el enemigo pone pensamientos en nosotros como que fueran nuestros propios pensamientos. Porque si los pusiera como pensamientos ajenos que se oyeran y todo, uno sale corriendo a ministrarse y con el psiquiatra, ¿va? Pero si lo pone así como que es de uno, entonces dice, ya lo hace tambalear, ¿no? Hay que ir aprendiendo. En administración tenemos que ir creciendo. Amén. Ok, ¿alguna otra pregunta, hermanos? ¿Aportación? ¿Duda? No, porque la hermana Elena ya se puso la mantilla para orar. Bueno, pues oremos, pues. Papá, si no, yo sigo hablando. No, oremos. Y Jonathan, si estás allí, para que me dejes un ratito con la hermana Normita y después nos salimos los dos. Señor Jesús, Dios bueno, Padre Santo. Ay, Señor Dios. Algunos llevamos muchos años en el Evangelio. Algunos llevan pocos, 5 o 6 años, que es bastante. Y Señor, debiendo ser ya maestros, oh Señor Dios, hemos sido tardos para oír. Pero el tiempo apremia, papito lindo, y una guerra se avecina. Y nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que santificarnos, y parte de esta preparación, Señor Dios, es que aquellas cosas que tú nos has dado como labradores, aquellas cosas que tú nos has permitido sembrar, diezmos, ofrendas, sembrar en otros, nos ha permitido tener arado, nos has permitido cosechar de esto, tenemos podaderas. Oh, papito lindo, la semilla que durante tanto tiempo, así como José la almacenó en silos, papito lindo, esa semilla que está tuya, que está almacenada en nuestro corazón, esa palabra tuya implantada, no queremos desecharla. Antes bien queremos que dé fruto, antes bien queremos ser transformados en herreros que puedan hacer lanzas, que puedan hacer espadas tuyas, la espada de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Y para poder hacer esto, necesitamos herreros, maestros, convertirnos
nosotros en maestros, expertos, en esta ocasión te pedimos en hacer el bien, que podamos discernir entre el bien y el mal, que podamos discernir la intención por la cual nosotros hacemos cosas buenas, que esa intención, Señor Dios, puede hacer que esas cosas, esas obras que parecen buenas, no sean agradables a ti. Queremos discernir también lo que nos ponen enfrente, doctrinas, aún situaciones, Señor Dios. Discernir, papito lindo, entre el bien y el mal. Para poder, Señor, llamar lo que es bueno, bueno, y lo que es malo, malo. Y no ser de los que llaman al mal bien y al bien mal. Señor Dios Todopoderoso, buscar el bien. Papito lindo, aprender a hacer el bien, practicar el bien. Acostumbrarnos, que sea nuestra costumbre, nuestra forma de ser, así como tú eres bueno y te complaces en hacer el bien, que nosotros se nos vuelva una costumbre, que podamos amar hacer el bien, que seamos maestros expertos en el bien tuyo, papito, y que podamos dejar de hacer el mal, apartarnos del mal, rechazar el mal, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo. Gracias, papito lindo. Gracias, buen Dios. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Muy buenas noches. Feliz noche, papá, que el Señor lo bendiga. Feliz noches, hermanos. Feliz noche. Para el otro